Saludos, amados hermanos y amigos. Damos infinitas gracias a nuestro buen Dios por darnos este privilegio de estar nuevamente con ustedes y compartirles la poderosa palabra de nuestro Dios. Palabra que la vamos a encontrar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, aunque realmente me gustaría leer varios pasajes de la Escritura, pero ustedes entenderán que por cuestiones de tiempo nos resultará realmente imposible. Pero vamos a leer unos cuantos, que creo que son los que nos pueden dar muchísima luz sobre lo que queremos compartirle en estos momentos. Vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 15, vamos a ubicarnos en el verso número 16. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. La Escritura aquí nos dice que el rey David sale, ¿verdad? Pero el contexto se refiere al momento en el que su amado hijo Absalón ha usurpado el trono, se ha rebelado contra su padre y desea asesinarlo. Es increíble, ¿verdad?, que historias como estas se tengan que vivir en las Escrituras, se tengan que relatar en las Escrituras y también se tienen que vivir en esta época actual. Bueno, el rey David huye de su palacio. Ustedes pueden entonces imaginarse la situación caótica, difícil, dolorosa en la que se encontraba David en estos momentos, porque su adversario no era un extraño, su adversario era su propio hijo. La Escritura también, permítame leer ahora otro texto que nos va a dar mucha luz sobre lo que queremos compartirle a usted. Se encuentra en este mismo capítulo 15 de Samuel, donde la Biblia dice en el verso 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿A dónde va David luego de huir del palacio? Él va a uno de sus lugares favoritos, el monte de los olivos. Él asciende a la cumbre del monte, pues era en la cumbre del monte donde David había tenido sus momentos eternos, sus momentos inolvidables en comunión con su Dios. Entonces David va a su lugar secreto, a su lugar favorito, a su lugar de bendición. Miren ustedes cómo él sube el monte. Él sube el monte llorando, con su cabeza cubierta y con sus pies descalzos. Realmente la situación era angustiante, la situación tiene que haber sido extremadamente dolorosa. ¿Qué va a hacer David al monte? En muchas ocasiones él había subido al monte, repetimos, para orar a Dios, para tener comunión con Dios. Y precisamente a eso él va al monte de los olivos, a tener nuevamente comunión con Dios en este momento dificultoso. ¿Qué experimenta David? Vamos a verlo, pero ahora ya no vamos a tomar como referencia Segunda de Samuel, vamos a ir al libro de los Salmos y vamos a ver lo que experimenta David. De hecho, en este monte de los olivos, David había escrito algunos de sus salmos. Y precisamente ahora, en este momento de dolor, de fallecimiento en su alma, David también va a tener comunión con Dios y producto de esto, él escribe un salmo. ¿Qué salmo es? Es el Salmo 3. Veamos las experiencias de David. Veamos lo que él aprende de parte de Dios en este momento difícil. Y por ende lo que Dios quiere enseñarnos a través de la experiencia de David. Recuerde que Dios en la Biblia no solamente nos habla por palabras, Dios también nos habla por hechos históricos. Y estos hechos históricos contienen un mensaje de Dios para nuestras vidas. Esta situación de David contiene un mensaje para nosotros, contiene una palabra de Dios para nuestras vidas. Veamos entonces el Salmo número 3, veamos allí lo que experimenta este varón de Dios. Dice la Escritura, permítame leer el título
de este salmo. Este es un salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Miren lo que acabo de decirles, ¿verdad? Que aquí en el Monte de los Olivos David tiene experiencias con Dios y por ende David registra esas experiencias en este libro de los Salmos, en el Salmo 3. Notemos lo que él dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. David, al estar en comunión con Dios, David hace un análisis de la situación en la que se encuentra. Y David reconoce que son muchos sus adversarios, que son muchos aquellos que se han levantado en contra de él. Pero mire, hay una palabra aquí muy importante, que es la palabra que aparece allí en la parte inferior del verso 2, es la palabra Selah. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra es una pausa para meditar. Entonces, luego de que David hace un análisis de su situación, David se detiene, hace una pausa para meditar. Él va a meditar, y creo que entre una de las cosas que David medita es con relación a los hechos redentores de Dios en el pasado. Las veces en que Dios lo libró, las veces en las que Dios lo bendijo. Entonces él analiza por un lado la situación en la que se encuentra, pero él se detiene para meditar en Dios, para meditar en las experiencias que Dios en su soberana gracia le había impartido a él en épocas pasadas. Qué saludable es que en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la desesperación, estemos quietos y conozcamos que Jehová es Dios, que nos tomemos la molestia de hacer un alto para ponernos a meditar en los hechos redentores de Dios. Note que David no trata de organizar un ejército. David no trata de buscar la ayuda del hombre. David acude a la cima del Monte de los Olivos a tener comunión con Dios. Y allí, en la comunión con Dios, él medita en los hechos redentores de Dios en el pasado. Varias veces en la Biblia se nos llama a nosotros, figuradamente, a que subamos al monte. Subir al monte es un sinónimo de tener comunión con Dios. David entonces analiza su situación, hace una pausa para meditar y mire a la conclusión a la que él llega. Recuerde la situación de él, una situación desesperante. Su hijo Absalón se ha rebelado contra él. Y mire lo que él aprende luego de haber meditado en la cumbre del monte. Él dice en el verso 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Detengámonos aquí un momento, es interesante esto. Mas tú, esta palabra, mas tú, es la primera palabra que él pronuncia luego de su meditación. Esta palabra, mas tú, hace un contraste entre los versos primero y segundo con el verso tercero y cuarto. En el verso primero y segundo, él habla de la gran cantidad de adversarios, pero él empieza el verso tercero diciendo, mas tú, pero tú. Es decir, muchos son sus adversarios, pero. David dice, pero. Hay un pero aquí en la vida de David. Este pero es el contraste entre el verso 3 y los versos primero y segundo. Mas tú, dice David, Jehová, eres escudo alrededor de mí. En los versos primero y segundo hay muchos enemigos, pero a partir del verso 3, luego de su meditación en el Monte de los Olivos, él llega a la conclusión de que Jehová es un escudo alrededor de mí. Mire la clase de escudo como David identifica a Dios. En esa época habían escudos, ¿verdad? Pero ¿cuál era el escudo más seguro en esa época? Era el escudo que protegía
la parte delantera del cuerpo, toda la parte delantera del cuerpo. Ese era el escudo más seguro. Pero David ve en Dios un escudo que en esa época no había, un escudo alrededor de David. O sea, un escudo que no solamente protegía la parte delantera, no solamente la parte posterior, no solamente la parte de a los lados, no solamente abajo, sino aún arriba. Él es un escudo alrededor de mí. Dios es su escudo. Por eso David está seguro. Por eso David está confiado. Y mire que también dice, y tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Cuál era la gloria de David? No era el cetro, no era la corona, no era el trono, no era el palacio. La gloria de David no era la seguridad en la ciudad, ni era tampoco su amado hijo Absalón. La gloria de David era Dios. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahora, permítame decir algo más. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. El monte de los olivos, aquí es identificado como el monte santo. Y mire nuevamente la palabra Selah allí. Luego de decir esto, David nuevamente hace una pausa para meditar. Por eso les dije hace un instante que es muy saludable que usted y yo hagamos pausas para meditar. Y David nuevamente, luego de llegar a la conclusión de que Dios es un escudo alrededor de él, que Él es su gloria y Él es el que levanta su cabeza, David se detiene y sigue meditando. Y terminemos este Salmo tercero leyendo la siguiente parte luego de su segunda meditación. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. En el momento de crisis, en el momento de dolor, en el momento de desesperación, ¿a dónde fue David? Fue al monte de los olivos, su lugar secreto, su lugar de comunión con Dios. ¿Por qué no hacemos nosotros también lo mismo? ¿Por qué no en esos momentos de dolor, en vez de acudir en busca del hombre, qué puede hacer el hombre? ¿Qué ayuda puede darnos un mortal que también está atravesando probablemente problemas similares o aún problemas mucho más complejos que los nuestros? Vana es la ayuda del hombre. Por eso David mismo decía, ¿verdad? Bendito el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. David entonces va a su lugar secreto, el monte de los olivos, la cumbre del monte. Ora a Dios, adora a Dios, analiza su situación, hace una pausa para meditar, llega a la conclusión de que Dios es un escudo alrededor de él, que Dios es su gloria, que Dios es el que levanta su cabeza. Luego nuevamente medita, pasa otro tiempo de meditación. A veces nosotros acudimos a Dios, ¿verdad? Solamente para orar y orar y orar, y muy pocas veces nos detenemos a hacer silencio, a meditar, a esperar que Dios nos revele, que Dios nos hable. Recuerde que la oración es la conversación con Dios, y en la conversación también tenemos que aprender a hacer silencio, estar quietos y esperar que Dios nos hable, que Dios nos revele. Y eso es lo que hace David. Luego de meditar, luego de llegar a la conclusión de que Dios es su escudo y de que Dios es su gloria, David nuevamente medita. Y David dice, me acosté, dormí, me levanté y vi que Jehová me sustentaba. Por lo tanto, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Que cada uno de nosotros, amados hermanos, amado amigo, podamos tener esta confianza. Que podamos, Dios permita que esta palabra la podamos poner en práctica.
que sea Dios el que pelee por nosotros. No peleemos nosotros. Dejemos que sea Dios el que tome venganza de nuestros adversarios. Que sea Dios el que resuelva los problemas, las situaciones, que nos dé la luz, que nos dé la salida. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos que el Espíritu Santo le bendiga por esta palabra, porque Él es el que le inspiró. Y que el Espíritu Santo le revele a usted las cosas que no fueron reveladas en esta corta y sencilla predicación. Que Dios le siga bendiciendo rica y poderosamente.